Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Ahí está ese espacio para que su caridad, su calidad de buen cristiano, de modestia y ejemplaridad cristiana se ponga o se lleve a prueba para que usted entonces colabore con una labor social extraordinaria como es formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, tengo que corregir un gazapo de ayer porque uno se le van esos nombres, como yo he dicho muchas veces y pido disculpas porque no es fácil retener tantas informaciones y esas cosas. Pero ayer cuando hablaba de los golpes de Estado de los militares, cuando me refería al caso chileno, desde luego Pinochet, decíamos nosotros, tuvo un asesoramiento de una escuela económica que tenía una línea de pensamiento, lo ejecutaron y bueno. Pero eso era solo ejecutable en dictadura, porque no había quien protestara las medidas enérgicas que se tomaban. Y entonces, bueno, tenía, como se dice, sus pros y sus contras, y entonces no es tan válida. La escuela de Chicago no era tan válida, pienso yo, porque para imponer sus medidas políticas necesitaba de un gobierno dictatorial. Bien.
Me refería al caso de Perú y confundía Perú con Chile cuando mencioné al señor Alvarado, Velasco Alvarado, al general Juan Velasco Alvarado. Velasco fue un militar que uno no entendía. Para la época, era difícil que uno pudiera entender cómo una persona formada en esos colegios militares norteamericanos, de ahí de la zona del Canal y toda esa influencia norteamericana, él tenía un pensamiento de izquierda. Yo digo que ese fue el primer Chávez, porque la historia tiende a repetir situaciones. Apareció Chávez después, pero el primer Chávez fue Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, como fue el primer Trump, fue Berlusconi. Y después apareció otro Trump, que fue Bolsonaro. Pero el primer Trump fue Berlusconi. Y otro Trump que se le adelantó a Trump fue Hipólito Mejía también, porque Hipólito Mejía fue otro Trump también aquí. Pero desde luego no con los niveles de un Berlusconi. Y el propio Bolsonaro, que tuvo un poco más de, por lo menos parece, de formación política que Hipólito Mejía. Pero bien, Velasco Alvarado fue un militar raro, porque, repito, ese militar del cuartel formado por esos organismos norteamericanos. Pero el hombre le dio un golpe de Estado, como de hecho los golpes de Estado militares, los cuarteles son un problema. Le dio un golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, que ayer yo mencioné a Belaúnde. Pensaba que Belaúnde estaba después, pero Belaúnde era el presidente en 1968, 67, no recuerdo, fue cuando le dieron el golpe de Estado, y Velasco Alvarado fue el hombre que lideró las Fuerzas Armadas de Perú, y le llamaron como la revolución de las Fuerzas Armadas, algo así, o el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El asunto fue que Velasco Alvarado, señor, tomó medidas heroicas. Ese hombre, yo me acuerdo que hasta el ejército trajo equipos militares de la Unión Soviética, aviones MiG, tanques, T-70, qué sé yo cuánto, fusiles Kalashnikov. Bueno, él fue el primer Trump, el primer Chávez. Ese señor nacionalizó casi todas esas empresas, y a las norteamericanas, la Standard Oil, qué sé yo, creo que era la Standard, no me acuerdo, las petroleras, Petroperú, estatizó mucha banca, hizo la reforma agraria profunda, prácticamente descabezó esa oligarquía agraria caciquil de Brasil, más que caciquil, eso eran encomenderos. Lo de Perú vivía todavía la época de la conquista española. Eso eran encomenderos. Y a los indios los maltrataron muchísimo. Él levantó la etnia indígena. Puso hasta el quechua, que es una lengua que en Perú se habla mucho entre los indígenas. Pero llevó el quechua a nivel del español, prácticamente, en Perú. El hombre hizo muchos avances en la escuela, hizo avance, repito, en la banca, nacionalizó banca, los minerales. Bueno, el hombre, pero viene el problema. ¿Qué hizo? Son enemigos de los periódicos, lo mismo que Chávez. Enemigos de los periódicos, enemigos de los ricos y la oligarquía. Estados Unidos comenzó a apretar, porque Estados Unidos, si usted se va hacia la banda contraria en tiempo de la Guerra Fría, este señor, los servicios de inteligencia de Perú colaboraban con el KGB, se acercó a Rusia, se acercó a China, a Cuba. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, pero vea, acá hay este régimen, ¿qué es esto? Militares, que esto es un mal ejemplo incluso. Entonces comenzaron a presionar sanciones y limitaciones. Al final, señores, Velasco Alvarado quebró a Perú. La economía se fue a pique porque usted no puede eliminar a los ricos y toda la riqueza, pues ellos son enemigos de la riqueza. Terminó Perú un desastre. Y entonces él, el pobre también, Velasco, tuvo muchos problemas de salud. Yo recuerdo que le amputaron una pierna en
no sé si fue un hospital de Perú, pero él lo operaron, terminó en los hospitales norteamericanos, en el Walter Reed, que es un hospital donde atienden a funcionarios y militares norteamericanos, y eran también militares latinoamericanos, en el Walter Reed. Eso parece un hospital que hay en Washington, creo. Entonces también estuvo en Maryland, o un hospital de Maryland ahí, yo creo que es el mismo Walter, no sé si el mismo Walter Reed está en Maryland, yo creo que es en Maryland que eso está. Le amputaron la pierna derecha al pobre hombre. Después hubo otro problema, porque fue un derrame de una aorta, la aorta abdominal. Y el hombre pasó tanto problema y le dio derrame cerebral y otras operaciones le hicieron en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, en el hospital de la Universidad de Nueva York también. El pobre sufrió muchísimo, murió en 1977, si mal no recuerdo, 67 años tenía. Pero Velasco fue un militar de lo que se llamaban militares progresistas, pero un hombre con una influencia de izquierda profunda, muy avanzada en la izquierda. Él se hacía llamar que no era capitalista ni comunista, quiso poner a Perú como dentro del grupo de los países no alineados, pero en esos tiempos de Guerra Fría era muy difícil. Pero la verdad es que la historia tiende a repetir situaciones, hemos dicho nosotros otras veces aquí. Y fíjense cómo se repitió Chávez, para desgracia de Venezuela, porque terminó quebrada Venezuela. Miren ahora cómo está Venezuela. Así estaba Perú. Oigan bien. Ay, Dios mío. ¿Cuántos desaciertos? Chile, cuando el doctor Allende Gossens fue derrocado, ya Chile estaba en una situación económica, era al borde casi de la quiebra, como se dice, porque que van a esas nacionalizaciones y esas riquezas no se pueden atacar así. Ese caso de Perú, esa reforma agraria de Perú, llevó a la ruina. Después no había recursos para darle crédito a los productores. Entonces la producción se fue a pique. Aquí mismo Balaguer tuvo el problema de la reforma agraria con la situación arrocera. Yo recuerdo al principio hubo una crisis, hubo que importar mucho arroz aquí, porque esa organización económica que tiene un productor. Por ejemplo, yo tenía el caso aquí de Alejandro Luna. Alejo, que en paz descanse Alejo, pionero de la tecnología en el arroz, digo yo, de los grandes pioneros, perdón para no ponerlo como único, de los grandes pioneros de la tecnología en el arroz, de paquetes tecnológicos para el arroz, fue Alejandro Luna Pereira, que Alejo sus fincas las nivelaba post cosecha, nivelación o renivelación. Esos suelos siempre estaban bien nivelados para una buena distribución del agua y una buena distribución de los fertilizantes. Eso era Alejandro Luna Pereira. Entonces las fincas de Alejandro fueron fincas que estaban totalmente organizadas tecnológicamente. La Paloma, El Pozo, Angelina, La Mata, todas esas fincas, La Guarana, esas fincas de Alejo eran fincas modélicas. Entonces el cambio a reforma agraria, porque Balaguer se dio cuenta que las tierras arroceras eran más fácil para la reforma agraria, pues ya estaban hechas. Esa peonada asalariada que tenía, por ejemplo, Alejandro Luna, era muy fácil convertirla en parceleros, en las mismas tierras, porque ya eran tierras que estaban totalmente adecuadas para el arroz. Y los mismos obreros sabían del cultivo, cuando tenían cultura del cultivo. Entonces Balaguer dijo, no, la reforma agraria arrocera es un éxito, porque en arroyo no tengo que hacer nada, los suelos están todos preparados, la gente nada más tiene que ir a sembrar su arroz. Pero la producción se sintió, porque no es lo mismo la capacidad administrativa
de Alejandro Luna con su finca no era la misma que tenían los parceleros, como le llamaban los chichiguaos, en forma despectiva se le llamaba así a los parceleros asentados. Eso pasó en Perú. Este señor, ese régimen, desmontó esa oligarquía caciquil, repito, encomendera. La de aquí era caciquil. La de Perú era encomendera, en los tiempos de las encomiendas. Pero eso llevó a una crisis económica, la producción agropecuaria de Perú, y eso contribuyó entonces a que el golpe. Entonces vino otro golpe militar, que era Morales Bermúdez, creo, el general Morales Bermúdez, sustituyó al que había sustituido al general Alvarado, porque el general Alvarado, después de esa corte, de todos esos problemas que tuvo y la muerte, le llegó después, pero con todos esos problemas fue sustituido en el cargo por el ministro Yarrín, Mercado Yarrín, creo que era que se llamaba, creo que fue el ministro de Economía ese. Pero entonces Morales Bermúdez en Perú dio un golpe de Estado y depuso, en el 1975, si mal no recuerdo, depuso a ese gobierno fáctico del general Juan Velasco Alvarado en Perú, no en Chile, como yo dije ayer. Bien, entonces hay la situación de Haití, República Dominicana, eso se ha ido complicando aparentemente. Vi hoy un video que tengo por ahí, que me enviaron desde la frontera, y veo militares y policías haitianos que fueron transferidos a la zona de conflicto. Oh, y el gobierno dice que no tiene, el gobierno haitiano dice que no tiene control de la zona. No, ese no. Ese evidencia que el ejército de nosotros funciona poco también ahí. Porque ese otro, si con ese ejército que confiamos nosotros para cuidar la república de todo, ahora este patrioterismo, porque ahora es que hay más patriotas en el gobierno, vamos a ver. Ese no es tampoco, no, ese no es. No. Es un video donde aparecen los militares haitianos que han ido a darle como apoyo a los constructores del canal. Es decir, el gobierno, si es que se le puede llamar al gobierno de Ariel Henry, que es el primer sinvergüenza, porque ese quiere vivir de eso. Yo le he dicho siempre que ese es el gobierno saprófito de Haití. Vive de la descomposición, porque él mismo genera esa descomposición para permanecer en el poder. Porque Ariel Henry, si se arregla la situación en Haití, tiene que dejar el poder, pues tiene que convocar a elecciones. Pero a él no le conviene, lo que quiere es eternizarse ahí, porque así es que se manejan los gobiernos en Haití. Bueno, ahí hay un video, que ese me lo mandaron de ayer, donde hay esos militares, incluso Rangers, vi unos Rangers haitianos ahí, fíjense como que esos son, parece, policías militares o no sé, pero ahí vi unos Rangers también vestidos de caqui, son militares, parece, de comandos haitianos, han ido a respaldar su pueblo. Ahora tenemos, miren, esos son unos comandos haitianos, eso me imagino que serán entrenados por el ejército de Francia o de Canadá o quién sabe de dónde. Ahí están los haitianos, fíjense, ahí están ellos en su país. Claro, Haití no tiene un ejército con la logística ni la capacidad de enfrentarse a un ejército nuestro. Piensa uno, no sé, porque uno no sabe. Pero la situación que se ha creado allí, hemos dicho, ayer decíamos nosotros, ojalá el gobierno dominicano, porque ahora repito, y este patrioterismo, ahora hay que apoyar el gobierno porque el gobierno está defendiendo la patria, pero nosotros tenemos 3 años diciéndole al gobierno, presidente, vamos a las repatriaciones, que ahí es que le duele a los haitianos y a los internacionales amigos de Haití. O amigos no, defensores de Haití. Porque Haití y Palestina son los únicos 2 países en el mundo. Nadie tiene más defensores en el mundo que esos 2 países. O esas 2 naciones. Haití y Palestina. Pero no tienen amigos. Ellos tienen defensores, pero no amigos. Entonces, nosotros hemos dicho, señores, lo que funciona es las repatriaciones masivas, pero el gobierno sordo. El gobierno con un colectivo, nadie aparecía.
pocas voces, siempre estábamos reclamándole al presidente, a su gobierno, que ese colectivo pro-haitiano que tiene adentro, ahora están calladitos. Entonces nosotros hemos abogado durante 3 años por las repatriaciones masivas, que incluso el síndico de Dajabón eso es lo que plantea, porque eso es lo que nosotros hemos planteado. Ahí es que le duele a Haití. Pero este gobierno, silencio. Entonces, 375,000 visas. ¿Ustedes creen que nada más 35,000 visas otorgadas por Puerto Príncipe en un año, el gobierno dominicano, ¿a quién es que le están dando esas visas? Pregunta uno, a los haitianos que pueden pagarla para venir aquí y establecerse aquí y comprar bienes y ahí andan todos, y el gobierno no ha dicho esta palabra es mía. Ahora, resulta que ahora no hay gobierno más patriótico que este. Y ha tomado decisiones que, bueno, hasta ahora, ojalá le vaya bien, porque nadie va a esperar que uno quiere que le vaya mal al gobierno, pero el gobierno puede haber dado pie o ser motor para cometer 2 errores. Vamos, después de la pausa, vamos a hablar sobre ese asunto. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer nosotros señalamos de esta situación que se ha presentado. El gobierno ha planteado, el gobierno tiene que hablar y exigir al lado haitiano. Eso es una cuestión de lógica. Ahora, ¿cómo exigir? Se ve, la respuesta del gobierno no tiene Salomones. Hemos dicho nosotros que el gobierno no tiene Salomones. Primero, de ese Consejo de Seguridad de ayer. Bien, vamos a admitir que se tomaran medidas militares de seguridad, de protección, qué sé yo, de vigilancia, bien. Y eso estaría bien que el despliegue militar se haga. Que incluso se cierre
frontera mientras está ese conflicto, porque usted no puede tener un gentío entrando y saliendo con una situación militar delicada. Eso es entendible. Ahora, sobre el cierre total, decíamos nosotros ayer, puede el gobierno tener inconvenientes porque hay un negocio con Haití. No es por allá, no es no es ese de Dajabón, ese mercadito de Dajabón, es un mercadito. Decíamos ayer, es el mercado pesado de las patanas o de los barcos que van cargados a Haití, o los aviones, o qué sé yo, los camiones y patanas que llevan cemento, que llevan varillas, que llevan, qué sé yo, aceite, que llevan combustibles, que llevan pastas, harina, que llevan azúcar. Eso no lo manejan los chiquitos aquí, eso lo manejan los grandes productores y grandes jerarcas nacionales. Y las construcciones allá en Haití, que lo hay compañías dominicanas que manejan eso también. Entonces, yo decía, esa gente van a presionar al gobierno. Y además, es un socio Haití que nosotros también, decía yo ayer, no podemos maltratar tampoco un socio, que aunque tengamos esos problemas con Haití, pero no podemos tampoco humillar a Haití de tal forma que perdamos el negocio de 800 mil millones de dólares. Hoy he visto muchísima gente que ha hablado sobre eso, economistas, incluso políticos haitianos, un señor Parizón, que fue un ex, qué sé yo, cónsul, y han planteado lo mismo, es decir, y el señor, creo que Belif, no sé, un Belif o Belef, qué sé yo, que fue, creo que fue primer ministro allá de Haití. Bueno, han hablado de ese mercado y que no se puede también poner al pueblo haitiano como si fuera también un pueblo allí que no existe para acá. Entonces, hay una realidad. Incluso Balaguer en su discurso decía, miren, nosotros son dos pueblos siameses, ellos allá y nosotros aquí, pero están ahí. No, o sea, nosotros no podemos borrar a Haití, en eso estamos claros. Ahora, que los haitianos estén allá y que el país no puede permitir que las parturientas haitianas estén vaciando muchachos aquí por miles, 15 o 20 mil muchachos cada 6 meses, y que el gobierno dominicano se quede de brazos cruzados. O que tengamos 496 confesados asentamientos por el propio gobierno y que el gobierno no actúe en forma drástica con las devoluciones o las repatriaciones, porque nosotros estamos viendo la situación. Si, por ejemplo, hubiera un problema en Haití grave ahora mismo, es decir, que se nos vaya de la mano la situación de ese canal y haya por lo menos desórdenes, tiroteo o algo de eso, ¿qué va a pasar? Imagínense que un grupo de 15 o 20 mil haitianos digan que van a venir a Dajabón, por ejemplo, que van a entrar en forma brusca, y el ejército dominicano tiene que reprimir eso. Pero más que eso, tenemos 2 millones de gente aquí haitianos, todos armados de machetes. Esa gente son salvajes y todo el mundo sabe que en una situación que se presente allí matan 10 haitianos en esa frontera y aquí vamos a tener que matar 5,000. O ellos pegarle fuego a medio país, porque eso es lo primero. Entonces se va a dar lo que Marino Vinicio Castillo tiene 20 años o más diciendo que hay organismos internacionales que quieren el desorden local aquí. Para justificar el desorden allá y el desorden aquí, intervienen y esto hay que manejarlo, es decir, como una sola nación, los dos ingobernables. Entonces nosotros tenemos que evitar todas esas cosas. Por eso yo digo, el motor del gobierno ha dado pie, puedo yo decir esto, a 2 posibles errores. Entrar sin necesidad en la situación que estamos, que incluso es provocativa la parte de Artibonito, de la presa de Artibonito. La otra presa, si el Consejo de Seguridad va a tratar temas de seguridad, ¿por qué tiene que salir de allí? De que la presa de Don Miguel y la presa de Artibonito, una cosa como sacada en forma de prestidigitador, porque esas cosas no se pueden plantear así, porque era lo que yo decía ayer, no vamos a caer en el error que están cayendo los haitianos de violar los acuerdos. Si nosotros represamos y hacemos una presa en Artibonito, eso es un problema, porque la presa Peligre que tiene Haití sobre ese río
Señores, es la presa para mojar toda esa llanura que le quedan a Haití, que siembran arroz y muchísimas cosas en la zona central, o creo que en la zona central de Haití. Entonces nosotros no podemos hacer una presa en Artibonito y cerrar la presa porque nos cae Naciones Unidas, nos cae encima. Porque todo el mundo sabe lo que son los negros pobres. Tienen muchísimos defensores, no tienen amigos, pero tienen defensores. Entonces hablar de Artibonito, la misma presa Don Miguel, es una presa que hace meses, más de 30 meses, eso se planeó en el 2013, ya habían los estudios ahí. El INDRI trabajó eso. Y el gobierno ni vio para allá. Ahora habla de eso. En una situación como esta puede crear una situación más difícil. Porque eso fue traído como por un arte de prestidigitación. Entonces, eso va a dar origen, pienso yo, a dos errores. Entrar con precipitación, o mejor dicho, entrar sin necesidad y salir con precipitación de esto, porque ya el presidente anunció que para el jueves, si las decisiones de los haitianos continúa de construir su canal ahí, y ellos van a seguir, porque a Haití le importa un bledo, porque ahí no hay cabeza. Ahí no hay una cabeza sana que quiera el bienestar de Haití, porque ahí nada más se trabaja para el malestar. Y el bienestar de algunos oportunistas y logreros que hay ahí. Entonces, el gobierno dominicano va a tener la presión de tener, como se dice, entrar sin necesidad a esto, como ha entrado, mejor dicho, y salir con precipitación, porque el jueves, repito, esos sectores económicos de aquí, no es verdad que ellos van a parar por patriotismo, porque esa gente no son patriotas. Ahora es que hay patriotismo, apoyamos al gobierno, mentira. Cuando esté sentida la economía de ellos, van a decirle a Luis Abinader, abra la frontera, porque esa gente, nosotros tenemos, los dominicanos que estamos en esto, tenemos años. Yo no he visto un empresario que se haya solidarizado con Marino Vinicio Castillo. Un empresario, yo no he visto que se haya solidarizado con Marino Vinicio Castillo y su planteamiento sobre el problema de la República Dominicana y Haití. Un empresario dominicano no se alía, ni un comerciante, nunca. Aquí siempre hemos dicho, los comerciantes y los productores le encantan los haitianos. ¿Por qué? Los productores agropecuarios lo tienen en su peonada. Los contratistas de obra pública lo tienen en sus trabajos de albañilería y de construcción. El comercio y los industriales, usted no ha visto un industrial de la República Dominicana diciendo que hay demasiados haitianos aquí en el país. ¿Por qué? Porque son consumidores, eso es lo que ellos quieren, que hayan 20 millones de consumidores aquí. ¿Qué le importa a esos grupos económicos poderosos que le venden a Haití? Le importa un bledo la bandera y el país. Lo que ellos ven es sus negocios. Y la mejor prueba de ello fue que el grupo económico más poderoso de este país, que son los bichines, vimos cómo daban con su planteamiento del binacional Quiqueya. ¿Qué era lo que ellos pretendían? 4 grandes zonas, la frontera, la unión, haitiano y dominicano, porque lo que le importa son los 20 millones de consumidores que hay aquí. Entonces, todo este patriotismo o patrioterismo, al gobierno que tenga cuidado con eso. Porque aquí hay mucha gente que usted lo ve alentando eso y ustedes verán mañana, como yo planteé ayer, y ojalá no se dé para que el presidente no tenga que verse en esa especie de horca caudina, que tenga que pasar por el ridículo el jueves el presidente de no poder aplicar la medida que está diciendo que va a aplicar. O si la aplica, tiene que desmontarle el lunes. Porque los que venden $1.000 millones a Haití, u 800, 900 millones de dólares que le venden a Haití, esa gente, repito, va a forzar al gobierno a que no cierre totalmente la... Porque también yo lo sigo creyendo, no hay que cerrarla, porque peor es si Haití hambriento dice que viene para acá, vamos a tener que matarle 5 o 6 mil gente ahí, y va a ser peor.
Por eso yo soy un partidario de la escuela de Balaguer, porque Balaguer era consciente de la situación que estaba pasando con Haití. Nadie podía ser más enemigo de Aristides que Joaquín Balaguer. Entonces a Joaquín Balaguer le convenía, mientras más desorden allí, bueno, pues se mueran los haitianos. Yo soy anti-haitiano, entonces decía Balaguer, diría, mejor dicho, eso es una suposición de mi parte. Me importa un bledo, ojalá se hunda Haití. Si se hunde, nos quitamos ese problema de encima. No. Y entonces, miren, americanos, señor Clinton, usted está poniendo o reponiendo al señor Aristides en su cargo o defendiéndolo del derrocamiento que le ha hecho una junta militar que preside el señor Cedras. Pero yo tengo que seguir dándole algún auxilio a esos pulmones haitianos, porque ustedes tienen a Haití rodeado como si fuera a la Unión Soviética que usted ha rodeado, pero Haití es un país muy pobre y usted sabe lo que usted es tener un acorazado de eso, bloqueando la entrada de Gonaíve, qué sé yo, y de toda la costa de Cabo Haitiano y Haití bloqueado por los Estados Unidos, un país muerto de hambre. Balaguer dijo, se van a meter para acá, yo lo voy a meter para allá, le voy a alimentar para que esa junta pueda más o menos controlar la situación. ¿Y qué fue lo que Balaguer hizo? Cuidar de Haití. Nosotros, claro, tenemos que ponerle freno al desenfreno, no hay duda. Pero con el ejército, la conducta que estamos viendo aquí, toda esa conducta que estamos viendo del ejército dominicano en la frontera, es decepcionante, degradante. Ahí hay un video que filmaron un señor de Moca, el mocano, para allá creo, y una joven, una señora, que filmaron un video y lo echaron ahí a las redes, y hay que ver cuál es la participación, el involucramiento del ejército en eso. No estamos confiando, el país no está cuidado. Entonces ahora tenemos que ser, ahora tenemos que ser patriotas junto a los patriotas del gobierno, y nosotros tenemos 13 años diciéndole al presidente, usted está cundido de pro-haitianos. Y todavía hace una semana el canciller del país pedía regularización de haitianos. ¿Y usted cree que la situación que nosotros estamos para estar regularizando y aguantando 15,000 nacimientos de vientres haitianos viviendo aquí, pariendo como roedoras, y no nos atrevemos a sacar una haitiana ni un haitiano? Entonces el país no ha tenido una defensa, antes de esta crisis no ha tenido una defensa patriótica, vamos a estar claros, son tímidas las repatriaciones, si es que las hay, porque se ve que las repatriaciones no funcionan, porque siguen entrando. Si usted tiene que pagar una visa, $100, por ejemplo, bueno, usted entra y a usted esa visa le dice, mire, usted tiene 3 meses para estar en Santo Domingo. Muy bien. Al 4º mes, usted detiene ese haitiano y el haitiano inmediatamente va a sacar su pasaporte. No, yo estoy legal aquí. Mire, yo vine con mi visa aquí. Sí, pero su visa está vencida. Usted no se puede quedar aquí, tiene que largarse para Haití o lo saco. Entonces ese señor no paga $100 más para volver para acá. ¿Estamos claros? No paga $100 más. Probablemente vaya para la frontera y le diga a un guardia, mira, yo necesito pasar por aquí, ustedes me dejen pasar, ya aquí tienen $500. Bien. Y con ese ejército que vamos a cuidar la frontera. Con ese ejército que vamos a garantizar la salida de los haitianos, las repatriaciones. Si las repatriaciones verdaderamente funcionaran, el que esté en Haití no paga para venir para acá porque está expuesto a perder su dinero. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas,
es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esto, para mí, va a terminar como una medida gatopardista o de típica del gatopardismo. Cambiarlo todo para que todo siga igual. Porque ¿qué es lo que va a cambiar? En Haití, si nosotros no repatriamos, la situación del pueblo haitiano con respecto al dominicano no va a cambiar. Siempre van a seguir vaciando esa escoria, vaciando toda esa pobreza, ensombreciendo a la República Dominicana, haciéndola más oscura, como se dice, y menos habitable, colapsable, porque los hospitales, la salud pública y todo lo tenemos colapsado con esta cantidad de gente aquí, pero el gobierno no hace caso. Ahora, ¿ustedes creen que después de estas medidas de energía que el gobierno enseña músculo y pecho a Haití, va a cambiar la situación de los haitianos aquí? Por eso digo, eso es gatopardismo puro. Cambiarlo todo para que todo siga igual. En resumen, no cambia nada. Y vamos a tener los 496 asentamientos haitianos aquí. Yo he mencionado muchas veces el cemento. Y he mencionado las varillas y el azúcar. ¿Saben quiénes son los dueños de esos consorcios? Vamos a estar claros, repito. Incluso la patana de Cemento Santo Domingo, que es la de la familia Abinader, son la primera patana que se van a cerrar. No van a cruzar para la frontera, probablemente. Cemento Santo Domingo resiste quedarse con todo el cemento que produzca. Lo hará Cemex, lo hará por allá por el norte, Cemento Cibao, no exportará cemento a Haití por el norte. O el azúcar, Vicini, Romana y hasta los Campollos, no sé si ellos exportan azúcar de allá de Barahona.
El azúcar refino, que me imagino que también lo exporta Central Romana, Haití. Aceite, me imagino que la familia Bonetti exporta aceite para allá. El gobierno dice que va a comprar a los comerciantes que dejen de venderle a Haití, pero esos son los polleros, a los que venden huevo y pollo y caballete y pecueso y pata y cosas de eso allí, pero ese no, y arrocito, eso no es el grueso de Haití. Incluso yo creo que ese mercado ni siquiera está contabilizado, porque es tan informal que no está contabilizado, igual que el de Elías Piña. Ese mercado no está contabilizado dentro de las exportaciones regulares o formales que se hacen con Haití. Porque esos son mercados informales, ahí no se sabe cuántos huevos se venden, no se sabe cuántas libras de carne de esas, como de pico y pala, o de arroz, tipo arroz greña o arroz bueno, el que sea. Esas son cositas que pasan por ahí. Tal vez el cemento, repito, de Santiago, de Cemento Cibao, se puede colocar por ahí, porque no van a coger para Jimaní a entregar cemento. Lo entregan por allá, aunque las construcciones están en Puerto Príncipe, pero entonces es más fácil entrar por la parte de Jimaní, que nosotros tenemos esa facilidad, y ellos mismos, porque tienen carretera que conecta rápidamente en 40 o 50 minutos, me han dicho, o menos de una hora o hora y media conectan a Jimaní con Puerto Príncipe. Y es la capital, como quiera, del país, donde habrá mayor actividad económica. Entonces hay que ver todas esas cosas, qué es lo que va a pasar. Esas construcciones de presas y cosas de eso que ha ofrecido el gobierno, no sé, eso ni siquiera presupuesto tiene. Repito, la presa Don Miguel se planeó en el 2013. Están ahí los estudios hidrológicos, estudios de suelo, creo que no se habían hecho algunos estudios de suelos, pero estudios hidrológicos y de los estudios medioambientales y esas cosas, se han hecho todos esos estudios y de costos incluso de esa presa de Don Miguel. Pero eso todavía no tiene, faltan trabajo todavía hidrológico, creo, perfiles de, qué sé yo, de suelo y esas cosas faltan allí. No sé si están también los materiales al alcance de esa presa, los materiales de construcción, porque todas esas cosas, la logística, se tiene que pensar en una presa, sea de tierra o una presa de concreto, no sé. Además, hay muchas prioridades, porque el gobierno también meterse en una presa que tal vez no tenga la prioridad, por ejemplo, que tiene la presa de Chabón o la presa de Guayubín, porque también hay que pensar en las prioridades que hemos dicho nosotros. Entonces, esto ha salido como un acto de prestidigitación, repito. Presa de Haití-Bonito, eso todavía, eso no podemos ni pensar en esa presa mientras no tengamos en Haití un gobierno serio y que podamos negociar esa presa con Haití, porque sería convertir a peligro en una especie de contraembalse, la presa que ellos tienen de peligro en las zonas ya haitianas. El río Haití-Bonito, que también nace en suelo dominicano, pero su mayor uso lo tiene Haití, porque ese río camina prácticamente todo Haití. Entonces yo creo que esas cosas van a exacerbar más a esta gente, a los haitianos, y no ganamos nada con eso. Lo que hay que trabajar con el muro, en el muro grande, no ese muro, esa valla, como yo he dicho, que es una valla, eso es una valla aduanal, porque señor, ese pueblo Haití, yo he dicho, ese muro no es muro para que ese pueblo, cuando diga quitarle esa alambre y a romperlo, lo hacen todo, porque es que ese pueblo no tiene control ni tiene autoridades. Y nosotros, para no tener que matar gente, entonces vamos a tener que tolerar que tumben el murito ese, la valla. Muro es el que hizo Israel en Cisjordania, que yo lo he citado 1000 veces aquí. O el que tiene Polonia con Bielorrusia ahora, un muro ahí que no es de concreto, sino una alambrada, pero hay que ver aquello. Eso no es fácil para usted derribar aquello. O los muros de Melilla y de Ceuta que tienen y aún así, fíjense cómo se despedazan esos subsaharianos tratando de subir ese muro, esas vallas, y la cruzan.
Algunos logran pasar, como dicen, esa barrera, ese desierto, cruzar ese desierto. Entonces, República Dominicana, nosotros tenemos que actuar con cierta inteligencia porque no vamos tampoco a provocar un lío allí sin necesidad. Aquí, ese canal, desde que Mois comenzó a hacerlo, porque eso era de Mois y sus productores de banano y cosas de eso para jalar su agua y mojar. Pero el gobierno dominicano tiene conocimiento de eso hace 3 años, señores, que debimos haberle puesto atención a eso con tiempo. Mire, Mois, y si no está Mois, ¿quién es que quedó? Ariel Henry, mire, póngale atención al canal ese porque eso va a traer problemas. Si usted no quiere que nosotros bombardeemos, cerremos o evitemos, o vamos a tener que desviar el río, pero una de dos, corrijan ustedes eso. Y si no lo pueden corregir ustedes, díganos para nosotros entonces poner las correcciones, porque las vamos a tener que tomar. O vamos primero a denunciarlo en Naciones Unidas para cuando tengamos que actuar, ustedes entonces también tengan que quedarse callados. Qué sé yo, hay muchísimos mecanismos. O la vía diplomática, si es que quedaba alguien con quien discutir en Haití, porque ¿quién mandó esa tropa? El que mandó esa tropa ahí tiene control de algo en Haití. Porque hasta nuestras Fuerzas Armadas pueden hasta negociar con o conversar con los militares que en Haití controlan ese grupo, porque ese grupo que fue ahí a la construcción del canal son militares de verdad. Eso se van y eso han ido en operación no solamente de vigilancia, sino de combate. Porque es gente que ha ido armado y preparado para la guerra. Los que están ahí, ¿quién dirige a esa gente? Entonces esa gente no, el jefe militar de ese grupo no puede hablar con el jefe militar de República Dominicana. O tenemos una embajada, entonces cerremos esa embajada allá y cerremos la embajada de Haití aquí, porque entonces ¿qué hacen eso aquí? ¿Para qué tenemos embajada con un país que no hay con quién hablar ni nada? Porque hasta el arzobispo de Puerto Príncipe, yo lo pongo a hablar con el presidente de la República, a alguien hay que hablar de Haití. A mí me gustaban esas cosas de Balaguer, porque es que Balaguer, a Balaguer nadie le hacía un canal ahí. ¿Por qué? Porque venía de la era de Trujillo, porque lo veían como el espíritu de Trujillo. No, no era por eso. El miedo que le tenían los haitianos a Balaguer es que Balaguer repatriaba la camiona, la guagua, que Balaguer tenía críticos a nivel del mundo. Criticaban a Balaguer, sí, es verdad. Y Balaguer, como no le pedía, ni cogía préstamo, ni andaba en viaje, paseando, ni buscando, ni hablando cosas que no tenían sentido, entonces Balaguer se daba el lujo de repatriar y no permitir la entrada de los haitianos. Y el militar caía en desgracia con Balaguer también. Entonces había freno. Pero ahora se habla de que hay un negocio de 4.000 millones de pesos con los haitianos y 370 y qué sé yo cuántas mil visas otorgadas por los gobiernos como intendencias. Desde el gobierno de Hipólito Mejía se declaró intendencia los consulados de Haití. Y todo el mundo sabe el desorden que hubo en 4 años, de esos 4 años ahí, y lo que ha seguido después de ahí. Porque dijimos nosotros, el cónsul de Danilo Medina en Puerto Príncipe hoy es dueño de medio San Juan de la Maguana. ¿Por qué? Por eso. Eso mismo, esos cientos de miles, 600.000 haitianos entrando con visas, pasaportes falsos, visas falsas, haciendo de todos los desórdenes administrativo, pero con Balaguer no existía nada de eso. Esa era la gran diferencia. ¿O usted cree que un general Padilla, el general Padilla Medrano en Haití, es toda esta basura que anda ahí regada? ¿Ustedes creen que es lo mismo? Esas son las diferencias. Entonces ahora estamos llenos de haitianos porque aquella posición erguida de Balaguer de decirle a Clinton, no, yo no quiero campamentos aquí. Ahora tenemos 496 asentamientos de haitianos haciendo lo que le da la gana. Y mire lo que hay. Haitianos intranquilizan en la ciudad Juan Bosch. Ustedes veían esa noticia con Balaguer aquí. Esa noticia no salían en los periódicos con Balaguer aquí.
Haitianos intranquilizan en la ciudad Juan Bosch. Eso no existía aquí. ¿Por qué era que le temían a Balaguer? Porque Balaguer deportaba, repatriaba de verdad. Presidente Balaguer, Constanza está llena de haitianos. Muy bien, gracias. Vámonos. El helicóptero ya girando las aspas. Las puertas todavía no se habían cerrado. Cierran la puerta. Y al día siguiente habían 6 camiones del ejército recogiendo todos los haitianos de Constanza y mandándolos a la frontera. Eso era Balaguer. Entonces, por eso es que a Balaguer le temían. Y sus políticas con Haití funcionaban. Pero aquí no funcionan porque aquí lo que hay es tolerancia, regularización, tolerancia, parturientas, friusa, mata mosquito, verón. Y el país tiene 496 barrios haitianos que ni la policía puede controlarlos. ¿Ustedes creen que hay política que funcione con Haití? Incluso si esto sigue y estos grupos haitianos locales hacen una advertencia de hacer desórdenes o inquietarse, como dicen aquí haitianos, intranquilizan la ciudad Juan Bosch, ¿qué va a pasar? Entramos sin necesidad y tener que salir con desesperación. Gracias una vez más y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.